En realidad sabemos que el orden de Dios, cada quien hace su tarea, ¿no es cierto? Pablo dijo, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Así es que Él sea la gloria, ¿verdad? No tenemos absolutamente nada de qué jactarnos más que en el Señor. Pablo decía que lo que él hacía era por la gracia de Dios. Entonces todo lo que usted o yo, cualquiera de nosotros los creyentes, hagamos para el Señor es por la gracia de Dios. O sea, es por el impulso de Dios, el corazón de Dios. Por eso es que la gloria siempre será para Dios, ¿verdad que sí? Y pues muchas gracias por su acogida aquí con ustedes. La verdad que estamos muy contentos como en casa. Muchas gracias. Y pues nos vamos a la palabra. ¿Están listos? Bien, abra su Biblia en el Salmo número 100. Le voy a hablar sobre 7 instrucciones para la adoración. 7 instrucciones para la adoración. Porque el mandamiento es: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos a leer el Salmo 100, versículo 1 al 5. Dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo tan hermoso que pasamos contigo, Señor, adorándote, reconociéndote, exaltando tus virtudes, tus carácter, proclamando, Señor, tus atributos y rindiendo nuestro corazón a ti, Señor, en adoración. Háblanos, Señor, sigue instruyéndonos a través de tu palabra, porque tu mandamiento es que te adoremos solo a ti y a ti solo sirvamos. Sigue enseñándonos, Señor, danos sabiduría y entendimiento en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este salmo es un salmo hermosísimo que tiene que ver con la vida de oración y de adoración como en esta asamblea, todos en comunidad. Pero también es un salmo que nos instruye sobre la adoración en el nivel espiritual de todos aquellos que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Nacidos de Dios, nacidos de nuevo. Este hermoso salmo, hermanos, contiene 7 instrucciones, en realidad son mandamientos que tienen que ver con la adoración, de cómo nosotros nos acerquemos al Señor. Y son 7 verbos que son imperativos. Un verbo imperativo es un mandato, no es una sugerencia de Dios, sino Él nos dice la manera en que nosotros debemos de acercarnos a Dios. El problema con la mente humana es que si nosotros no nos sujetamos a lo que la Biblia misma dice al respecto, nosotros corremos el riesgo de inventar nuestras propias formas de adoración, y eso no es válido delante del Señor. Él es el que marca las reglas y Él es el que dice cómo nosotros debemos de adorarlo. Vamos pues a ver estas 7 instrucciones, estos 7 mandamientos. En el versículo 1 vamos a ver el primer verbo imperativo, la primera instrucción, que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y está incluyendo a todos los habitantes de la tierra, pero es obvio que no todos le alaban, ¿verdad? Entonces, esto se reduce a los creyentes, o sea, a nosotros. Y si nosotros no le alabamos, los hijos de Dios, la pregunta sería: ¿quién lo va a alabar? Si nosotros calláramos, las piedras clamarían.
pero es a nosotros a quien se nos da la instrucción. Pero aquí el verbo, el imperativo es cantad, y cantad aquí en el hebreo es una palabra que significa cantad, pero es una actitud interna de acción de gracias. Es decir, que se canta pero con una actitud de gratitud delante del Señor. Es un imperativo de Dios, un mandato de Dios, que nosotros nos acerquemos a Él en cánticos dándole gracias, con una actitud de gratitud, de alegría, que exalte su misericordia, su bondad, su fidelidad, su santidad, su gracia, su amor, los atributos de Dios, como lo hemos hecho esta mañana. En eso consiste en realidad, en síntesis, lo que cantamos. Cantamos para Él, ¿sí? Cantamos de Él, nos consolamos en Él y nos acercamos a Él. El Salmo 95:1 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamámosle con cánticos. Ese era como el himnario de Israel, pero se aplica a nosotros. Nosotros podemos hacer esto, debemos hacer esto. Entonces el cantar para nosotros como instrucción, no solo en asamblea o como congregación, sino también individualmente. Yo decía que este cantar y estas oraciones llevan el sentido de acción de gracias, pero estas acciones de gracias en el texto hebreo implica que lo hagamos porque contiene en el texto dos razones. Una es por lo que Dios ha hecho, y la otra es por lo que Él hará en nuestras vidas. Si nosotros reflexionamos un minuto, vamos a hacer como una dinámica. Piensa un momento en lo que Dios ha hecho en tu vida. Infinidad de cosas, ¿no es cierto? Y ahorita ya están cruzando por tu mente. ¿De dónde te sacó? ¿Qué hizo ayer o antier o hace 5 años? Entonces, fíjate qué interesante. Dice que cantemos al Señor con una actitud de acción de gracias, pero haciendo recordatorio con gratitud de lo que Él ha hecho en nosotros, ¿sí? Pero también de lo que Él hará. Ahora, ¿qué ha hecho en tu vida? ¿Alguien me puede decir qué ha hecho en tu vida? Un milagro, una transformación, un favor, infinidad de cosas. Ok, acción de gracias. Este es un punto muy importante. Pero también incluye el darle gracias por lo que Él hará. Hay cosas que estamos esperando de Dios, ¿sí o no? Puede ser la conversión de tu papá, tu esposo, un hijo, no sé, pero cuando la instrucción implica, por consiguiente, que cuando vengamos o estemos con el Señor, cantemos con una actitud de acción de gracias, y en nuestra mente y corazón estar recordando lo que Él hizo, pero también con fe y esperanza darle gracias por lo que Él hará. Ahora, ¿qué esperas tú que Él haga a tu favor? A ver, levanta tus manos, ahí donde estás. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Ahora piensa unos segundos, ¿qué ha hecho el Señor? Bueno, puedes empezar desde que te sacó de donde andabas, te llenó del Espíritu, te empezó a dar palabra, te consoló, transformó, etcétera. Ahora, dale gracias, dile: Señor, te doy gracias. Gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias porque desde el día que tú me sacaste, Señor, has trabajado en mi corazón. Que me sacaste de donde yo andaba, me has hecho una nueva criatura. Bueno, podemos en realidad pasar mucho tiempo dándole gracias a Dios por lo que ha hecho, ¿sí o no? Ahora, abran sus ojos. Ahora vamos a hacer una pequeña práctica, igual, pero ahora por lo que Dios espera, por lo que tú esperas que Él haga por ti. Claro, esto es cantando, pero también es por oración. Ahora cierra tus ojos ahí donde estás
y dale gracias por lo que tú esperas que Él haga a tu favor. Yo no sé, hay sin duda que cada uno tiene alguna necesidad, alguna situación. Ahora dale gracias. Dile: Señor, te doy gracias porque sé que aunque puedas tardar como la promesa de Abraham, 25 años para darle a Isaac, esperaré con paciencia, Señor. Te doy gracias. Bien, esa es una instrucción, hermanos, que debe ser una práctica en cada vez que nos reunimos y cada vez que estamos a solas con el Señor. Esa es una vida de adoración con un espíritu de gratitud. Ahora, en el versículo 2 está el segundo verbo allí, dice: servid a Jehová con alegría. Aquí el verbo servid, que es un imperativo, en el hebreo la idea es laborar para alguien o trabajar para alguien. En este caso, hacer algo para ¿quién? Para Dios, es obvio, ¿no? Pablo dice que todo lo que hagáis, hacedlo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, el verbo servir aquí lleva un significado de adorar. Fíjate, lo que hacemos, el servicio que hagamos para Dios debe ser una extensión de nuestra adoración cuando le cantamos. Es decir, nosotros le cantamos, le damos gracias, lo bendecimos, reconocemos quién es Él, pero cuando terminamos de hacerlo, vivimos la vida cotidiana, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo haga, fíjense bien, lo que yo haga tiene que ser para la gloria de Dios. El trabajo que yo haga o que tú hagas o que tú tengas, todo lo que hacemos tiene que ser para darle gloria a Dios. Y esto ya involucra la segunda parte después del canto, como ahorita. Es decir, que de aquí salimos, te vas con tu familia, pasas un buen tiempo hablando con tus hijos, ministrando a tu esposa, pasando un tiempo de tranquilidad, de paz, o por qué no irse a Chapultepec o qué sé yo y estar allí con sus hijos. Fíjense, eso incluye en el texto el servir al Señor, porque también hay instrucciones a los esposos y a los padres hacia la esposa y hacia los hijos, ¿no es sí o no? De manera que cuando la Biblia me dice: no seáis ásperos con vuestra esposa, entonces yo digo: ay, estoy luchando, Señor, ayúdame. Entonces yo estoy esforzándome por ser amable, atento con ella. Eso, escúchenme bien, tiene que ver con la adoración a Dios. Parece que no, pero el texto lo involucra ahí. Entonces, la adoración, la alabanza es muchísimo más que cantar, porque como dicen allá por Jalisco, ¿verdad? Para cantar cualquier mariachi. Es más, allí en la colonia donde está Casa de Oración, había un perico que era la atracción turística. De verdad, iban turistas a verlo, pero lo tenían en un balcón y vivía enfrente de un templo católico. Entonces cantaba el perico, cantaba bendito, 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 y la gente dice: ay, el santo perico. Era la atracción de verdad. Pero un día se murió el perico. Pues no se fue al cielo por cantar cantos, ¿verdad que no? Y se sabía el Padre Nuestro. No, es en serio. Entonces miren, no tenemos que ser como los pericos, o sea, que nada más hablan y repiten. No. En la vida de un cristiano involucra el cántico, la acción de gracias en canto, en oración, pero también tiene que ver nuestro estilo de vida. ¿Entienden? No solo lo que hacemos aquí adentro, sino cómo vivimos allá afuera. La Biblia nos instruye claramente. Dice: cuando te maldigan, no maldigáis, no respondas, encomienda la causa al que te está ofendiendo, al que te ofende, perdónale. Escúchame bien, cuando tú perdonas a alguien que te ofendió, que te haya hecho lo que te haya hecho, y tú lo perdonas,
es uno de los actos de adoración a Dios más profundos. ¿Sabes por qué? Porque te estás pareciendo a Él y le estás dando gloria a Él. Porque la gente dice, mira lo que Dios ha hecho con ese y con esa señora. Está irreconocible. Era un brusco ese hombre, era un violento. Y mira ahora, eso es parte de la adoración, hermanos. Es mucho más allá que cantar. Entonces, servir al Señor implica el sentido de adoración. Fíjate, allí en Deuteronomio 11:13 dice acerca del servir, cómo servir. Dice, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo te prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y miren lo que viene, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Fíjense cómo está hablando aquí de obediencia. ¿Lo están viendo? Si obedeciereis. Entonces la obediencia implica acciones, ¿no es cierto? O sea, cuando tú y yo obedecemos a Dios, estamos poniendo en acción la palabra de Dios. Y esto es un acto de adoración al Señor. ¿Sí? Este sería el complemento de lo que acabamos de hacer hace un rato, de cantar, darle gracias. Entonces, fíjate, dice, servid a Jehová, y luego nos dice cómo. O sea, servir, cuando Jesús le dice a Satanás, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa adoración con el servicio va de la mano con lo que dice allí Deuteronomio 28, que ahorita vamos a leer, 28:47, y es de lo que yo les acabo de explicar. Pero aquí añade un ingrediente, servir a Jehová, ¿cómo dice? Con alegría, ¿sí? Aquí esta alegría habla de un gozo interno, sin duda, pero que sí sale a relucir. Porque a veces lo tenemos tan escondido el gozo interno que no sale, ¿verdad? No, es que es algo bien espontáneo, con alegría. Ahora fíjate, en Deuteronomio 28:47, ahí hay un reproche de Dios a Israel, porque lo que ellos hacían para Él no lo hacían de corazón, les era como una carga. Fíjate, Deuteronomio 28:47. Está fuerte esta escritura. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, y aquí servir implica la adoración también, O sea, por cuanto no lo hiciste con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, o sea, todo lo que Dios había hecho, no había reconocimiento, había queja de ellos. Oiga, dice la Biblia que ellos durante 40 años caminaron en el desierto y su calzado nunca se desgastó, su vestido nunca envejeció. Bueno, aquí las señoras como que no les gustaría que el Señor les dejara los mismos zapatos, pero ese es un milagro extraordinario. ¿A poco no? 40 años con los mismos zapatos. Ese es un milagro impresionante, ¿sí o no? Habla de un cuidado de parte de Dios. Pero cuando ellos debían de adorar al Señor, se hicieron un becerro. Su conducta ya no iba de acuerdo. Acuérdense que muchas de esas desviaciones, detrás de ellas está la insinuación de Satanás. Ayer hablamos de la desviación de la adoración, pero también está nuestra propia carne y nuestra mente carnal. Y la de ellos estaba enfocado en las cosas de aquí de la tierra. Entonces, cuando ellos servían al Señor, hacían algo, lo hacían con queja. Lo hacían con así como, ay. Mire, cuando usted empiece a notar que diga, ay, tengo que ir a la reunión, cuidado. Hay gente que dice en una ignorancia total, y dice, no, a mí, yo sí voy a la iglesia, pero yo llego después de la alabanza, dice. Porque es mucho barullo, es mucho ruido, y a mí, no, yo llego a lo más importante, la palabra. Bueno, si para ti lo más importante es la palabra, justamente la palabra te está diciendo lo que debemos hacer.
¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Bueno, entonces no solamente de oídas. Fíjate lo que dice aquí, versículo 48, servirás por tanto a tus enemigos, ay Dios, que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Bueno, hay quien puede argumentar, no, pero el Señor ya se llevó la maldición de la ley y eso está en el Antiguo Testamento y ya no me pasa nada. ¿Estás seguro? Sí es cierto que sí estamos en la gracia, pero la instrucción de adorar y tener un corazón lleno de gratitud sigue estando en el Nuevo Testamento, hermanos. Y también habla de un servicio íntegro, con alegría, con gozo. No tenemos tiempo para dar todos los textos, pero ahí está. Ahora, esto es para los que, bueno, dicen somos cristianos, pero como que ya les pesa. En el libro de Malaquías hay una queja de Dios, en el último capítulo, donde dice, Dios les reprocha, les dice, ¿por qué menospreciáis la mesa de Jehová? Ay, esta mesa ya nos hastió. O sea, ellos ya la misma palabra de Dios la habían hecho a un lado. Fíjense, justamente ese rasgo se está dando el día de hoy en muchas iglesias. Es una incongruencia total que en estos precisos momentos muchos millones de personas, aquí incluso en esta ciudad, miles de gente que se dice cristiana, estén en lugares como este a esta misma hora y no estén hablando de la Biblia. Es increíble. Les están hablando de positivismo, de humanismo, filosofía, psicología, menos la Biblia, menospreciando la palabra de Jehová. Créanmelo, que eso no es adoración. Ahí se ha desplazado y hay otro Dios u otros dioses que han sido puestos gobernando en esos lugares. Debemos de pedirle a Dios de su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Para mantenernos, hermanos, para estar constantemente con todos estos principios. Y hay una promesa para los que sirven con gozo al Señor. En Isaías 55:12 dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. O sea, junto con nuestra adoración y servicio a Dios se une la creación. Esto es algo bien bonito, hermanos. Al paso de los años, yo me he dado cuenta cómo, pues al tener ya algunos años sirviendo al Señor, nos hemos dado cuenta cómo tenemos la tendencia, podemos caer como en un estancamiento, en una frialdad, todo. Pero ¿saben cuál es la razón? Porque dejamos de practicar la palabra de Dios. Porque al oírla y vivirla produce vida. ¿Sí o no? O sea, cuando nosotros la oímos pero no la obedecemos, ni la llevamos a la acción, te quedas allí, en tu condición. Si tú escuchas un mensaje que hable sobre el perdón o a tener misericordia con el que necesita o generosidad para con el que está en una desgracia económica, y tú cierras tu corazón y te quedas ahí, ¡ay, qué bonito mensaje! Pero hasta ahí llega un tiempo en que empiezas a sentir como frialdad, tu corazón se empieza a endurecer y al rato eres una persona que de esas abundan desgraciadamente el día de hoy. Se endurece tanto el corazón que cuando alguien te comparte una palabra, son de los que dicen, eso ya me lo sé. Y entonces se vuelve una costumbre, pero te mete en una situación tremenda. Vamos a la instrucción número 3, dice, volvamos al Salmo 100, en el mismo versículo 2, dice, venid ante su presencia, ¿cómo?
con regocijo. Esta palabra regocijo implica, entre otras cosas, cantar, clamar, pero es un verbo que hace énfasis en la exaltación única de Dios. Es muy interesante esta instrucción. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener un equilibrio en las letras de nuestros cantos. Es decir, hay cantos que exaltan el amor de Dios, la misericordia de Dios, su omnipotencia, su omnisciencia, y todo eso debe ser la mayor, en eso debe centrarse la mayoría de nuestros cantos. Pero también hay cantos que hablan, como el último que cantamos, del penúltimo, que decía que cuando estoy en tu presencia, ¿cómo es la letra? Hay momentos tan especiales cuando estoy en tu presencia. Ahí yo estoy expresando lo que yo estoy sintiendo, y eso está bien. Pero escuchen, aquí viene la enseñanza que nos lleva a un equilibrio. Nunca debemos de invertir ese orden. No sé si me expliqué. El orden, como se dio en esta reunión, así debe ser. Es correcto. Es decir, cantar más sobre quién es Dios. Porque cuando nosotros nos enfocamos en la adoración de quién es Dios y exaltamos sus atributos, ahí está, nuestra fe se está alimentando, ¿entienden? Pero si lo invertimos y siempre estamos diciendo, yo quiero sentir tu presencia, es que yo quiero, yo, eso es un desequilibrio. Y ese desequilibrio es peligroso. ¿Por qué? Porque cuando la gente viene a adorar a cualquier congregación, tienen la impresión de que nada más vienen para obtener algo de Dios, y no. Cuando nosotros venimos es para dar. No estoy hablando de dinero, usted me está entendiendo. Dar acción de gracias, dar gloria a Dios, dar reconocimiento, dar a Dios, dar a Dios. Si analizas las letras de la alabanza, entre comillas, de adoración de los últimos 10 años, hágalo y verá cómo en lugar de exaltar, siempre están hablando de cosas como me siento con mucha paz. O sea, hablan de ellos, porque estoy contigo a solas, pero no dicen Jesús, no dicen Dios. Entonces ya no sabes si es con el esposo o con el amante, ya no se sabe. No, tenemos que ser específicos, ¿entienden? Y centrarnos en Él. Entonces, cuando dice venid ante su presencia con regocijo, implica todo esto que es cantado, pero hacia Él. Él es el enfoque. En Isaías 12:6 dice: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Notan cómo dice canta, y luego te dice la razón: porque Dios es grande en medio de ti. Cuando estábamos en la alabanza, nuestra hermana que estaba dirigiendo la adoración, ella dijo: Jesús es el centro de nuestra adoración. Y así debe ser. La razón de esta celebración es Jesús. Amén. No Jesús Olivares. No, pues ese que es igual a cualquiera. ¿Entienden? Eso es bien importante, hermanos. Miren, el corazón humano, bueno, se los voy a plantear de otra manera. ¿Ustedes creen que el corazón de un cristiano pueda caer en la idolatría? Sí. Algunos dijeron que no, pero sí. ¿Se acuerdan de Juan, cuando en el Apocalipsis, que recibió revelaciones del Señor? Fueron tan sublimes que él estaba maravillado de oír lo que el ángel le estaba diciendo, que dice que se postró a sus pies para adorarle. Ahora, ¿Juan recibió esa adoración? No, la rechazó. Y le dijo: no, dice, levántate, adora a Dios. Y sigue narrando el Apocalipsis, y viene la segunda vez.
Dice, y cuando oí estas cosas maravillosas, me postré a los pies del ángel para adorarle. Fíjate, el mismísimo apóstol Juan. Yo cuando pienso en esos dos pasajes de ese desliz del apóstol Juan, yo digo, si el apóstol Juan, que se acostó en el pecho de Jesús, que vivió con él, lo oyó, comió, lo oyó de viva voz, lo abrazó, lo tocó y se le postra un ángel, y digo, ay Señor, qué difícil es. Por eso cuando Dios te use, te voy a dar un consejo que a mí me dieron hace muchos años y me lo dio el hermano Pablo, que fue nuestro tutor de toda la vida. Me decía, hermano, siempre me decía eso, hermano, ni una gotita, decía. Bueno, los que no, ahorita les doy el contexto. Yo decía, sí, hermano, sí. Y a veces me preguntaban los que oían, ¿qué te quiso decir el hermano Pablo? Ni una gotita. Ah, bueno, mira, es que él es muy celoso de que se le robe la gloria a Dios. Entonces, a nosotros nos ha enseñado que, mira, Chuy, ni una gotita le robes a Dios de su gloria. Toda la gloria le pertenece a Él. No te atrevas, ni una gotita. Y siempre que me miraba, a veces de lejos, me decía. Entonces un día yo le dije, hace años, le dije, oiga hermano, yo entiendo eso y lo hago en mi corazón, pero sabe, a veces la gente, y nomás le hizo así, ay, la gente, dice, la mente carnal. Le digo, es que a veces la gente, hermano, ¿cómo manejar eso? Porque a veces la gente se acerca y dice, ay hermano, usted es una bendición. Y dice, mira, dos cosas. Número uno, ubícalos. Y diles, no, el que hace las cosas es el Señor. Toda la gloria es para el Señor. Sí, pero acá en tu corazón, dice, procésalo bien. O sea, díselo, pero acá, procésalo bien. ¿Cómo, hermano? Sí, no te quedes con nada. De verdad reconoce que es Dios, el autor de todo, y no le robes nada. Bueno, ese consejo te lo quiero pasar, Daniel. Nada. Porque hay de aquel que le roba la gloria al Señor. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria. Una vez presencié una cosa bien. Fue en un país por ahí. Y era un lugar muy grande, era un estadio, había no sé cuántos miles. Entonces yo iba a predicar esa noche y había un director de alabanza. Entonces cuando empezó la reunión, él dice, pónganse todos de pie y vamos a darle un aplauso al Señor, vamos a prepararnos, vamos a alabarle. Entonces justo cuando empiezan a aplaudir, entró un predicador, es famosísimo, y hagan de cuenta, yo estaba como en esa fila y el pasillo que daba en el estadio, donde estaba el estrado, se miró, daba el pasillo así, recto. Entonces, justo cuando viene saliendo este predicador, la gente empieza a aplaudir. Entonces, él empezó a hacerle así. No. Si hubiera traído una K-47, no, yo me quedé así, viéndolo así, pues la verdad, impactado, ¿no? De la bajeza, porque eso es una bajeza. Entonces el que organizó el evento yo estaba junto a él y me dice, mira este. Le digo, ¿ya lo viste, Chuy? Le digo, pues sí, ya lo vi. Nomás dice, déjalo que se acerque ahorita. Y lo iban a poner junto a mí. Entonces lo sientan allí y le dice el hermano, oye, dice, el aplauso era para Jesús.
el aplauso era para Jesús, le dice. Ay, era para él. Ay, dice, entré muy en la carne, ¿verdad? Es que nunca ha salido de la carne ese predicador, porque acepta los aplausos, acepta los loores que le pertenecen a Dios. No, hermano, mira, cuando Dios te empiece a usar, ni te enorgullezcas, ni le quites la gloria a Dios. Entonces, a ver, háganle todos así. Cuando le damos la gloria a Dios, lo estamos exaltando en la máxima expresión, hermanos. ¿Se acuerdan de Satanás que quiso ser igual a Dios? Como diciendo, no, pues yo también soy hermoso, tengo guitarras, tengo un sonido bien bonito, porque el sonido de tus arpas, dice, de mí, vean mi vestidura, y bueno, Dios está en su trono, pero yo me subiré junto a su trono y seré semejante al Altísimo. Y quiso robarle la gloria a Dios. ¿Y saben qué sucede con todos esos? Miren, ¿qué sucedió con Satanás? Nomás le hizo el Señor así, órale. Bueno, lo malo es que cayó aquí en la tierra. Pero sigamos con el Salmo. Vamos al versículo 3, donde está la cuarta instrucción. Dice, reconoced que Jehová es Dios. Reconoced. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aquí el verbo reconocer es el que hay que estudiar. Este verbo implica varios sinónimos. Uno de ellos es saber, pero también habla de entender, de comprender, de conocer. Este verbo en esencia significa dos cosas. Uno, fíjate, pon atención, saber, entender, comprender, conocer por medio de observación o contemplación de Dios y reflexión. ¿Sí? Es decir, tú conoces, tú sabes, tú entiendes, comprendes y conoces que Jehová es Dios, que Jesucristo es el Señor, porque has observado, has reflexionado lo que Dios ha hecho, su creación. Nunca caigan en el error de adorar lo creado, porque también somos dentro de esa misma naturaleza, inclinarnos hacia adorar la misma creación. No. Pero por medio de la observación de las obras de Dios, eso ahí es donde entra la meditación y la reflexión. Y entonces empezamos a reconocer y entender que Jehová es Dios, porque hemos observado y reflexionado en lo que Dios ha hecho alrededor nuestro, pero luego miramos en el interior y empezamos a conocer al Señor. ¿Se acuerdan que Pablo en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien? Ahí la clave de ese versículo está en el verbo saber, que en el Nuevo Testamento es el equivalente al del Antiguo Testamento, que es comprender, entender, que cada situación que le sucede a un hijo de Dios, el cristiano sabe, entiende, comprende por la fe de que a Dios no se le escapa nada. Pongan atención. Y que sea una situación buena o lo que nosotros a nuestra perspectiva nos parece mala, siempre Dios obrará a nuestro favor. Hay cristianos que dicen, es que no entiendo por qué me pasa esto. Te falta más reflexión, hermano. Te falta más contemplación de quién es Dios y cómo obra Dios. ¿Y por qué Dios permitió que chocara? ¿Y por qué? Tranquilo, hermano. Ya tocaré más este punto. No, espérame, tranquilo, no te aceleres. Cuando un cristiano o alguien que dice que es cristiano se sale de sus casillas de esa manera, pues no está reconociendo que Jehová es Dios, ni que Dios tiene todo en control, como que Dios se le escapó.
Imagínate a Dios allá en el cielo diciendo: oye, Gabriel, o sea, el arcángel Gabriel, oye, se me fue, ahora sí que se me chispoteó. Y ya no sé, ay, ¿cómo me descuidé? Y mira aquel mijito, aquel bonito mexicano, se resbaló y se cayó. Ay, Gabriel, ay, qué despistados. No. Sabemos que los que aman a Dios, el problema es que no todos lo saben, no todos lo entienden. Entonces, si no lo entiendo, ¿cómo voy a reconocer que Dios está detrás de todo? Hay un libro, el libro de Job, que hay que leerse de corrido, no sacar textos así. Porque algunos dicen que Job confesó mal y que le vino lo que él pensó, y tuercen el sentido del libro, el sentido del mensaje de Job. Pero Job sabía perfectamente que Dios estaba detrás de todo. Dice la Biblia claramente cuando dice: Jehová dio y Jehová quitó. Dicen: no, Dios no, eso es mentira. Dios no te da y te quita. ¿Y luego qué dice la Biblia? Eso es lo que, porque inmediatamente después en el capítulo 1 dice la Biblia: y en todo esto que dijo Job no pecó, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué significa? Que dijo la verdad. Entonces, él, fíjense, no tenía Biblia, no tenía pastor, no iba a una congregación, no había casa de oración ni voz de Dios, pero conocía a Dios, entendía a Dios. Sí, a veces la mente humana nos rebasa, pero él siempre terminaba diciendo: ay, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora entiendo. Entonces, fíjate todo lo que implica reconocer que Jehová es Dios. Yo les decía que tenía significados dos cosas. Una era saber, entender, conocer por medio de observación y reflexión. Y la otra implicación, que el verbo en hebreo, que es yadá, implica en reconocer, es saber, entender y conocer por experiencia. ¿Entienden? O sea, que tú ya lo viviste, como ayer, hermano, que compartíamos obras tremendas, milagros que Dios ha hecho, realmente impresionantes, como decía Tony. El único que nos debe de impresionar es Dios. Y eso tiene que ver con la experiencia, es decir, que tú conoces que Jehová es Dios ya no por lo que oyes, sino por experiencia y convicción personal. Dice: no, todo es obra del Señor. Mira, este concepto bíblico produce en el cristiano, debe producir en el cristiano una seguridad pasmosa. Así, de esa de que la gente te vea cuando estás en el conflicto, en la situación, y digan: oye, pues ¿qué le dieron a este? Mira, se ve bien tranquilo. No, bueno, lo que pasa es que como conoces a Dios, como entiendes que Dios a veces permite cosas, pero a la postre siempre será para nuestro bien, tú tienes paz. Son principios tremendos, y todo esto tiene que ver con la adoración. ¿Se acuerdan cuando la samaritana, aquella que habló con Jesús en Juan capítulo 4, que dijo, al final dijo: ay, sé que ha de venir el Mesías? Y Jesús le responde: soy yo. ¿Te imaginas? Yo pienso en esa historia y no trato de imaginarme más o menos cuál fue el impacto interno. Me es imposible saberlo, nada más me lo puedo imaginar. Cuando aquella mujer, al verse descubierta y toda la historia que ustedes conocen, sé que ha de venir el Mesías, el Cristo. Yo soy, le dice, el que habla contigo. Dice que la mujer salió y fue a su aldea y les empezó a predicar a todos. Era tal su fervor y convicción, la experiencia que ella había tenido personal con Cristo, que no le importó lo demás, y fue y les habló a todos. Y llegaron delante de Jesús y estuvieron con él varios días, y regresaron y le dijeron a la mujer: mujer, dice, ya ahora creemos
porque nosotros mismos lo hemos visto, ya no solo por tu dicho. Eso habla de cómo Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros a una experiencia personal con Él. Ahora, pongan atención. La manera en que Dios obre contigo siempre va a ser diferente a la de los demás. ¿Cuántas veces se cayeron los muros de Jericó? Una vez, no hubo otro episodio igual. ¿Cuántas veces pasaron el Mar Rojo? Una sola vez. ¿Cuántas veces reverdeció la vara de Aarón? Una sola vez. Siempre fue una sola vez. No hay milagros repetidos en la Biblia. Eso habla de la multiforme sabiduría y poder de Dios. El problema es que nuestro entendimiento, como es limitado, limitamos a Dios. Y uno de los errores clásicos que daña mucho en la vida espiritual de los hijos de Dios es cuando la experiencia personal que yo tuve venga aquí a este púlpito, la comparta, pero dé la impresión de que todos deben de tener la misma experiencia con Dios. Y ese es un error, hermanos. La manera en que Dios trató con Pedro fue diferente con Pablo, con Juan, ¿sí o no? Dios no ha perdido su sabiduría multiforme. Dios no ha perdido su omnipotencia y su capacidad inmensa de tratar con cada uno de nosotros como Él quiere. Pero Él quiere que tú tengas tus experiencias con Él. Entonces, mi experiencia personal, yo la puedo contar alguna experiencia, pero jamás ponerla como algo que se debe repetir. Porque eso, ¿saben a qué nos lleva eso? A implantar métodos. A implantar, mira, si tú sigues esto 1, 2, 3 y 4, tu iglesia va a crecer como creció la mía. Espérame, compadre. Es que hay que entender, miren, el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis fue el mismo. Fueron 7 mensajes diferentes. ¿Por qué? Porque eran condiciones culturales, sociales, económicas, religiosas, totalmente distintas. Dios, esta iglesia tiene sus características particulares. Y Dios va a tratar y a dirigir parte de su iglesia, que es esta, de la manera que Él quiere. Aquí es donde los pastores tenemos, o en este caso Daniel y Paola y los que apoyan, tienen que estar listos en el Señor para discernir hacia dónde y cómo. Dios le puede decir, a mí Dios me ha dado instrucciones, un ejemplo de cosas que hagamos allá. Por ejemplo, fíjense, tan simple, un día hace años el Señor me dijo, no le pongas letrero al edificio, no le pongas letrero. Yo, pues no le pongo. Y me acuerdo que le pregunté a 2 de los pastores, oye, fíjate que percibí que el Señor me dijo, no, pues no le ponemos. Y si usted va, no tiene, afuera no tiene el edificio. ¿Sí o no? ¿No se han fijado? Bueno, a veces me dicen, ¿y por qué no le pones? Porque Dios me dijo que no. Pero un día yo le dije al Señor, ¿y por qué no quieres que le ponga un letrero afuera? Dice, mira, y me dijo tan simple, mira cómo es la gente de Guadalajara. Cuando empezó Casa de Oración hace 32 años, ahora ha cambiado un poco la gente, pero eran cerradísimos. Todo lo que olía a no católico era rechazado. Es de las ciudades más conservadoras del país. Dice, mira, eso va a ser un impedimento para que la gente entre. Pero fue una situación muy particular. Yo no te puedo decir, oye Daniel, mira, para que entre más gente, quítale el anuncio allá afuera. Sería un error. Mire, infinidad de gente me lo ha contado. Oiga, pastor, ¿ves que yo pasaba y veía qué tanta gente? Pues ¿qué habrá allí? Y llegué y me metí y me tocó el Señor. Le dije, oye, ¿y si hubieras visto un letrero? Dice, no entro porque a mí me dijeron
hasta que me pasara del otro lado de la acera. Ahí está el diablo, los hijos de Martín Lutero, ahí está el diablo. Dice, no, yo no hubiera entrado por acá. Fíjese, una cosa tan simple, pero era una cosa particular. Entonces, reconocemos que Él es sabio y poderoso para tratar con cada uno de nosotros. Entonces, es así como reconocemos que Jehová es Dios, que Él nos hizo a cada uno. ¿Verdad que no hay uno aquí igual? Todos son distintos. Hay uno que otro parecido. Siempre dicen que uno tiene por ahí su doble, ¿no? Pero no hay nadie idéntico. Ni siquiera los gemelos son idénticos del todo. Entonces, mira, reconocemos ahora que Jehová es Dios. Él nos hizo, y nos hizo con tal sabiduría. Fíjate su diseño, su capacidad de diseño. Imagínate, bueno, voy a usar esta expresión. Imagínate el software que tiene adentro el Señor. O sea, su inteligencia y inmensa sabiduría para hacernos a cada uno con diferente diseño. Todos están diferentes. Entonces, ahora reconocemos que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que pueblo suyo somos y ovejas de su prado, le pertenecemos a Él porque somos su creación. Número 5, Salmo 100, versículo 4, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Aquí el verbo entrar tiene sus implicaciones que quiero mencionar. Habla de entrar a un lugar, pero llevando algo en las manos, ¿sí? En este caso, se entra a un lugar, se va a un lugar, entras a la presencia de Dios con algo en tus manos. ¿Qué es ese algo en tus manos? Acción de gracias. Digan todos, acción de gracias. Mira, la gratitud debe ser una de las características distintivas de un cristiano que reconoce que Jehová es Dios. Parece como el primero, pero tiene sus distinciones. Ahora, la gratitud que habla aquí es la actitud que estima y corresponde al beneficio y el favor recibidos. En Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Gratitud, hermanos, a Dios. Lo contrario de la gratitud, ¿qué es? La ingratitud. Y este es un distintivo del orgullo. La ingratitud, el no corresponder a Dios, es un distintivo del orgullo y nos muestra nuestro corazón infectado de soberbia. En Romanos 1:21, Pablo dice algo muy interesante al respecto. Romanos 1:21 y 22 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Esto qué provocó? Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Cuando tú no reconoces el favor de alguien ni le das gracias, es un espíritu orgulloso. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, el no reconocer que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de quién viene? De Dios. No, pero esto que yo tengo es porque yo soy bien inteligente. Yo estudié en la universidad y me quemé los ojos y esto es por mis logros personales. Sí, pero ¿quién te dio la mente? ¿Qué dice el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todas sus fuerzas, todo tu corazón, todo tu mente, todo. Entonces, ¿quién nos dio todo? Mira, una vez tuve una experiencia muy, muy triste. Fui a visitar a un hermano, un pastor, a su iglesia. Esto sucedió en Europa. Entonces cuando llego me dice, oye, vamos para comer algo, te voy a llevar a un restaurante bien bonito. Ah, está bien, le digo. Y llegamos, entramos a un lugar, dice, hoy lo están inaugurando este restaurante, bien bonito, pero era todo lujo, pisos españoles por supuesto. Era una cosa
realmente notable. La comida estaba bien rica, unas tapitas así, estaba muy rica la comida. Y ahí estábamos. Entonces me dice, oye, ¿sabes de quién es este restaurante? Y yo le digo, no tengo la menor idea. Yo pensé que me iba a decir de algún futbolista del Real Madrid o algo, ¿no? Y le digo, no sé, dice, es de fulano de tal. Ah, caray, un miembro de su iglesia. ¿De verdad? Dice, sí, mira, ¿sabes? Dice, él tenía un terreno, hizo un departamento, lo vendió, ganó una plata, compró otro terreno y empezó, dice, y Dios lo ha bendecido bien tremendo. Ahora hace edificios de departamentos. Dice, se ha hecho millonario en euros. Entonces yo le dije, oye, ¿y es generoso para con la obra? Y me dice, no dispara ni en defensa propia. No puede ser, le digo. ¿Cómo? Dice, fíjate nomás, nada más, me dice. Entonces me dice, míralo, va llegando. Y se bajó de una motocicleta, pero así impresionante, ¿no? Entonces cuando nos ve, me dice, ¡chuy! Y corrió y se quitó el casco y fue y me abrazó. ¿Y qué estás haciendo acá? Qué bueno verte. Y que todo. Ah, no, pues aquí estamos estrenando. Oh, está lindo, ¿verdad? No, está súper. Y estuvimos ahí con él en la mesa. Al final teníamos que salir. Y yo le dije, oye, ¿me permites orar por ti? Y luego me dice, ¿para qué? Pues para que Dios te bendiga. No, has llegado demasiado tarde, me dijo. Pues, ¿qué no ves? ¿Qué no ves? Dice, yo no necesito que oren por mí. Yo dije, no puede ser. Dice, no, habéis llegado demasiado tarde, me dijo. Yo dije, no puede ser. Qué soberbia. O sea, no aceptó que orara por él. Y le decía, para que Dios te dé sabiduría para que manejes todo lo que Dios te ha dado. No quiso. Porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Hay una historia sucedió una noche en una gran tormenta en los Estados Unidos, hace años de esto, en el lago Michigan. Esta historia dice que dos barcos chocaron, los dos eran de pasajeros. De los 393 pasajeros, 279 se ahogaron, dice esta noticia. Fue un gran desastre según los diarios de esos tiempos. Pero un hombre llamado Edward Spencer cuenta esta historia, que al ver el desastre, cuando él presenció el choque de estos barcos, se metió en el lago, y es muy helado ese lago, y trató de ayudar y salvar a algunos pasajeros. Y cuenta la historia que él, de uno por uno, esa era su capacidad, logró acercar a algunos a la orilla, ¿sí? Y regresaba por otro y por otro. Y cuenta esta historia que este tal Edward Spencer logró salvar 17 personas. Pero desgraciadamente, en el transcurso de este acto heroico, dice la noticia, Edward cayó en tal cansancio e hipotermia que los nervios de sus piernas quedaron tan dañados por el esfuerzo y el frío que nunca más pudo caminar, quedó paralítico. Todavía vive en la actualidad. De ahí en adelante, dice, él vivió prisionero en su silla de ruedas. En su cumpleaños, un día llegó uno de sus cumpleaños y alguien le pidió que contara o relatara su experiencia y que dijera, y cuéntanos cuál fue la mayor impresión que tuviste aquella noche trágica. Y Edward respondió lo siguiente, así, directo, y había cámaras. Dijo, ni una sola persona de los 17 que salvé regresó para darme las gracias, ni uno solo, dijo. Imagínense lo que piensa el Señor de nosotros cuando olvidamos
lo que Él hizo por nosotros. Cuando nosotros olvidamos hasta dónde nos ha bendecido, imagínense qué pensará el Señor. Es tiempo, hermanos, de darle las gracias a Dios por todo, ¿sí o no? Por su salvación, por la familia que tienes, por la iglesia donde Dios te ha plantado, en fin. Colosenses 2:7 dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El mismo Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 5:18 y dijo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Miren, hermanos, esa frase, dad gracias en todo, en el griego habla de posición, o sea, de la situación en la que estás, en el lugar que estés. Incluye el tiempo en el que tú te encuentras y en la situación. Eso es lo que dice el texto en el griego, cuando dice dad gracias en todo. Es decir, en toda condición, en toda situación, dad gracias a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas nos ayudan para bien. Además, dad gracias en todo tiempo, situación, condición de bonanza o necesidad, de escasez o de abundancia. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Pero no solo escribió eso. En Efesios 5:20 dice: dad gracias por todo. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, y habla de posición, lugar, tiempo y situación. Pero aquí en Efesios 5:20 dice: dad gracias por todo. Y aquí se reduce a la idea es dar gracias por encima o a pesar de la situación en la que te encuentres. Dad siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una de las insistencias que el mencionado tutor, el hermano Pablo, que está allá con el Señor, era un hombre. Miren, hermanos, les voy a decir algo. Jamás en mi vida, este hombre murió casi de 99 años. Jamás en mi vida, en los 38 años que lo conocí, jamás lo escuché quejarse. ¿Saben lo que es eso? O sea, no le estoy dando la gloria a él, estoy hablando de un cristiano que vivió el darle gracias a Dios en todo y por todo. Pero eso a mí me da una lección de que si este hombre de Dios pudo hacerlo, también nosotros podemos hacerlo, ¿no? Su entendimiento y conocimiento de Dios era profundo. Jamás lo vi quejarse. ¿Pueden entender eso o tratar de entender eso? No, nunca. Una vez su esposa me dice: mira, Chuy, te voy a decir algo. Cuando veas que Pablo, que están sentados hablando y se para, es porque tiene un dolor fuertísimo en una operación que le hicieron aquí en su cadera, y el dolor es insoportable. Pero no le digas que te dije. Ay, hermana. Entonces, seguido, yo veía que se paraba cuando estábamos a veces tomando café o algo, o a un restaurante, y se paraba y se recargaba así y empezaba: aleluya, oh, qué bueno es el Señor. No, te estoy oyendo, hermano, sigue hablando. Oh, sí, no, es que Dios es bueno. Y cuando yo supe eso, un día le dije: hermano, le está doliendo su cadera, ¿verdad? Y luego me mira y me dice: pero a pesar de eso, gloria a Dios. Aleluya. No, qué tremendo. Una vez llega y dice: hermano, y eso le conté al papá de Daniel este caso. Llegó: hermano, dice, aleluya. Y luego: ¿qué pasó, hermano? Y dice: es que se me descompuso mi camioneta, entonces tuve que venirme en un camión, un colectivo. Y mi esposa me dijo: Pablo, guarda tu cartera acá, no la tengas acá atrás. Dice: porque ya ves. Dice: entonces a mí se me olvidó y me subí al camión, y cuando me bajé ya no estaba.
y traía mucho dinero. Dice, nah, ¿eso qué importa? Pero gloria a Dios, dice. Y yo me le quedé viendo, ¿no? Dice, le digo, pero hermano, dice, es que yo no sé qué esté tramando el Señor. Yo no sé qué esté tramando el Señor. Él, a pesar de mi torpeza y de mi descuido, Él va a obrar. ¿Cómo nos? Gracias, Señor. Y yo, esto sucedió hace muchos años y se me cruzaban los fusibles. Y dice, ay, ¿cómo le hace para tener ese espíritu? Como a los 3 días me dice, hermano, tengo que ir a los Estados Unidos porque en la cartera, pues ahí venía identificaciones, porque él era americano. Y se fue a Phoenix manejando. Y cuando él regresa, yo estaba en mi oficina y toca, y adelante, y era él, y me dice, ¡aleluya! Y yo, hermano, ahora está súper gozoso, lleno de alegría. ¡Oh, hermano! Dice, fíjate, arreglé mis papeles, vengo de salida y a las afueras de Phoenix entro a un restaurante porque me dio hambre, vamos a comer algo. Dice, y cuando voy entrando, veo una mesa donde había 5 hombres, viejos como yo, dice, canosos, pero yo no, pues los vi allí. Y cuando voy pasando junto a ellos me dicen, Pablo, tú eres Pablo, ¿de dónde me conoce? Y dice, cuando los empecé tú eres. Hacía 50 años que no se miraban, eran amigos desde la juventud, casi desde jovencitos, casi niños. 3 de ellos eran pastores. Siéntate, Pablo, aquí con nosotros. Dice, ¿qué has hecho? ¿Cuánto hace que no nos vemos? No, pues 50 años. No puede ser. ¿Y qué has hecho, Pablo? Él les preguntó primero, ¿qué has hecho? No, pues soy pastor. ¿Y tú qué has hecho, Pablo? Yo soy misionero en México. ¿Cómo en México? ¿Y cómo? Yo voy a la sierra allá con los tarascos, voy con los huicholes en Jalisco. Y les empezó a narrar y les pregunta a los otros, ¿y ustedes a qué se dedican ahora? Pablo dice, nosotros somos empresarios. Somos socios, él y yo, y tenemos una imprenta enorme y nosotros imprimimos Biblias. ¿Y sabes qué? Te vamos a hacer un donativo de $100,000 en Biblias. Dice, hermano, entiende, me decía. Dale gracias a Dios en todo, a pesar de todo. Mira, me robaron la cartera, pero mira, ya voy a tener un montón de Biblias para repartir. No, ese hombre no perdió una. Todas las ganó. ¿Por qué? Porque era como el apóstol Pablo. Le daba gracias a Dios en todo y por todo, porque sabía que esa era la voluntad de Dios para con él y también para con nosotros. Como Abraham, que dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. En la versión en lenguaje sencillo, este versículo de Romanos 4:20 se lee así: nunca dudó que Dios le cumpliría lo que le prometió. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. En la traducción, en lenguaje sencillo, es más clara la actitud de Abraham. 25 años en recibir a Isaac, y se miraba al espejo y decía, estoy viejito, y luego miraba a su esposo, estoy viejito, pero gloria a Dios, Él me lo prometió y yo sé que Dios no me va a engañar. Y en ese lapso de 25 años se fortaleció en fe. ¿Cómo? Dando gracias a Dios. Hermanos, esa es la adoración. ¿Entendieron? Esa es la adoración. Y por último, las ya son más cortitas. En el Salmo 100, versículo 4, alabadle. Habla de confesar, pues también lleva el sentido de agradecer. Tiene el significado de alabar a Dios, que implica, en resumen, casi todo lo que hemos estado hablando
Pero aquí alabadle en el hebreo yadag implica algo muy importante: reconocer nuestra pecaminosidad. Fíjate, en el texto implica eso. O sea, cuando nos acercamos, cantamos, llega un momento en que también decimos: Señor, he fallado. Señor, no fui muy amable con mis hijos, con mi esposa. Ayer, Señor, pues no debí de haberle contestado a aquel de esta manera. Eso, hermanos, exalta la santidad de Dios. Cuando reconocemos nuestra indignidad y Él nos perdona. ¿Cuántos saben que Dios nos perdona si confesamos nuestros pecados? Para finalmente decir en el versículo 4, bendecid su nombre. Y aquí bendecid, el término griego es barak, que significa arrodillarse en un acto de adoración. Conclusión. El Salmo nos enseña cómo empezar cantando alegremente a Dios. Y fíjense cómo nos lleva terminando postrados delante de Él. Qué tremendo, ¿no? La razón pues de cantar, servir, venir, reconocer, entrar y alabarle y bendecirle es porque Jehová es bueno, porque para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Estas verdades son por todas las generaciones. ¿Cuántos le quieren dar gracias a Dios? Pónganse de pie. Pónganse de pie. Levante sus manos al Señor. Levante sus manos al Señor. ¿Se atrevería usted a darle gracias a Él a pesar de la condición en la que está pasando ahorita? A pesar que no tiene trabajo, que sus hijos no conocen al Señor y usted sufre por verlos así, o su esposo, ¿se atrevería a darle gracias a Dios? A pesar de todo eso, hágalo. Pero en esa acción de gracias también dele gracias, acuérdese, por lo que espera recibir. Sepa, entienda finalmente que Dios todo lo llevará para bien, para nuestro bien, porque sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Te damos gracias, Padre. Qué hermoso es cuando nosotros podemos entender tu palabra, Señor.